Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas los que están acá compartiendo este ratito. Qué raro que me siento ahora no estando en planeamiento, pero bueno, ahí con a Carlos lo conocemos desde el trabajo que venimos haciendo en la Secretaría. Bueno, nos ayudó mucho también en el SIAC, así que muy contento de estar compartiendo también este espacio con él y con todos. Me parece que este encuentro, estos encuentros, porque la verdad que van a ser tres encuentros que nos ponen, la idea es que todos más o menos manejemos algunas terminologías que uno no conoce, algunos procesos de la universidad que por ahí los tenemos, sobre todo está planteado justamente para el inicio de la gestión, algunos repiten, entonces por ahí estas cosas algunas las conocen, pero para otros si es nuevo siempre suma conocer, ¿no? Un poco, conocernos un poco como universidad, así que le quiero agradecer a la Secretaría de Planeamiento por organizarlo, estar dispuestos a hacerlo y a las demás secretarías también que van a dar charlas en este ciclo de charlas, por sumarse, porque me parece que nos suma a todos esto de poder consultarnos, sacarnos las dudas, está pensado en ese sentido, ¿no? Y sobre todo también agradecerle a Carlos por sumarse en este primer encuentro. Así que no quiero robarles tiempo, solamente agradecerles por la organización. Hay un montón de gente, muy contento estoy porque hay 94 que somos más, porque en algunas cámaras veo a más de una, ahí están los chicos de Facta. Eh, y nada, aprovechémoslo, saquémonos las dudas que tengamos con los distintos actores que nos van a contar cómo se organiza la universidad, cómo funciona y escuchémoslo atentamente a Carlos, que siempre tiene cosas para contarnos y ubicarnos, digamos, dónde están las universidades, qué estamos haciendo en el sistema universitario nacional y que justamente en estos momentos, más que nunca, necesitamos estar unidos y saber dónde estamos parados. Así que gracias por la invitación y por la organización. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, y vamos a presentar entonces a Carlos Pérez Racetti, que como mencionaba al principio, es una persona muy querida en la universidad, sobre todo, bueno, en el claustro no docente, que cuando empezamos a hacer circular la invitación, estaban todos muy contentos de poder escucharlos, los que están trabajando, estudiando en la tecnicatura o en la licenciatura de gestión universitaria, que han tenido oportunidad de escucharlo o de leerlo mucho, así que bueno, estaban todos muy contentos de poder tenerlo en esta primer charla de este ciclo. Carlos tiene una extensa trayectoria en la gestión universitaria, en la función pública y en la investigación académica, especializándose en temas de educación superior con especial hincapié en políticas públicas, gestión, planificación y evaluación de instituciones y programas. Es experto en evaluación de la calidad y fue miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, de la que fue coordinador y además el principal impulsor. Así que le damos la bienvenida. Le vamos a dar la palabra. Después de la charla de Carlos, vamos a tener oportunidad de tener algún intercambio. Si quieren ir anotando alguna pregunta en el chat, nosotros la vamos registrando. Así que ahora les pedimos que los micrófonos estén apagados y bueno, le damos la palabra a Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación, pero especialmente por la invitación, que no es la primera, ya he estado otras veces charlando con algunos de ustedes y siempre ha sido bueno, muy creativo y muy... cuando dicen los de extensión o vinculación que se construye en el diálogo, la verdad que tienen razón, por lo menos mi experiencia es esa, ¿no? En estas reuniones uno aprende y, bueno, espera que los demás también algo. Lo que estoy seguro es de que no van a... espera que los demás- Lo que estoy seguro es de que los que repiten gestión o estuvieron en la anterior y esta, la charla que hayan tenido hace 4 años, seguramente en los temas que yo voy a hablar no hay nada de parecido, porque esto de políticas universitarias, que es lo que me pidieron que... Se silenció el micrófono, Carlos. ¿Por qué? Ahí Ahí estamos. está. Bueno, no, decía que si alguien estuvo ya en las reuniones que ustedes hicieron hace 4 años,
En lo que se refiere a política universitaria, nada se va a repetir porque la política universitaria, como todos sabemos, cambió de manera crítica, dramática, digamos, tremenda en estos últimos años, ¿no? El gobierno actual de mil. Así que bueno, vamos a hablar de un poco de venir pasando con la política de Chile. Carlos, Y vos no sé sabés que si vos compartís, Victoria, sí, lo o la, compartimos. Sabés o que la comparto yo. se nos corta un poquito, así que si podés ahí, Voy a pasar entonces, dale, ¿les parece al al otro? teléfono. Bien, Voy a cambiar la fuente de internet. dale, mientras vamos proyectando Acá. la presentación. Ahí vamos a cargar la presentación y mientras Carlos se conecta por la línea telefónica, les pedimos eso, que tengan los micrófonos silenciados y ahí ya se está volviendo a conectar. Bueno, ahora Bueno, se escucha ahora todo. Esperemos que esté mejor entonces. Bueno, ¿compartís entonces vos, Victoria, o comparto yo? Sí, Compartimos. sí, ahí estamos compartiendo. Sí, por lo que veo. Bueno, entonces, ahí le puse un título, qué sé yo, más o menos. Porque son temas que en realidad, este tema de cómo políticas públicas universitarias en la actualidad y la universidad, son temas que justamente yo venía trabajando estos últimos meses y tuve la oportunidad de darle una vuelta de tuerca para, para mi presentación en el Congreso, el encuentro de la universidad como objeto de investigación, ahí en UNTREF el otro día. Así que aproveché un poco esas cosas, pero lo adapté para que hagamos un repaso de las políticas que tenemos vigentes y las condiciones en que están vigentes actualmente, ¿no? Así que pasamos a la próxima. Ahí estamos. Para que bien chicar esto. Ahí estamos, bien. Bueno, la primera cuestión es que para pensar las políticas públicas en universitarias, yo creo que hay que pensar en una cosa que está detrás de eso, ¿no? Que es la relación en ese par que es Estado y autonomía. Estado y autonomía es un par que es indivisible, ¿no? Es decir, en mi opinión, eh, aunque nos hemos pasado muchas veces, y especialmente por ahí desde las corrientes más reformistas o post-reformistas, se, a veces pareciera ser que estamos pensando, bueno, la universidad es mejor si es tan autónoma como que el Estado no existe para ella. Y la verdad que eso es una cuestión que no tiene ningún sentido porque la autonomía, y podríamos ir desde Kant para acá haciendo un repaso que no lo voy a hacer ahora porque no tenemos tiempo. Eh, Siempre se pensó a la unidad autónoma que requiere la autonomía para existir como tal y que solo puede existir esa autonomía y esa universidad garantizada por el Estado. Entonces, Estado y autonomía es un par que es indivisible. Y por eso hoy tenemos serios problemas porque el Estado está diciendo, bueno, no tengo nada que ver con la universidad y cosas que vamos a charlar mejor después, en un rato. Esto genera una paradoja. La paradoja es la de la responsabilidad de la universidad autónoma y estatal, es decir, ¿ante quién somos responsables? Ahí tomo una frase de Jacques Derrida en unas conferencias que daba en algún momento en la Universidad del País Vasco, en un aniversario de la universidad, y primero les dijo a su audiencia, que eran todos profes y alumnos, quizás directivos también de la universidad, eh, primero les recordó que el aniversario de una universidad es un hecho académico, universitario, son nosotros que nos juntamos para decir, bueno, festejamos que hay un año más de universidad, pero entonces somos nosotros los que nos juntamos para festejar un año de la universidad, un año más.
Pero la creación de una universidad no es un hecho académico, sino que es un hecho político. Es decir, el origen de la universidad siempre está fuera de ella y ese origen tiene que ver con el Estado, el gobierno, la sociedad que está representada por los gobiernos y por el Estado. Entonces, cuando decimos de qué y ante quién somos responsables en tanto universitarios, nos estamos haciendo una pregunta por el sentido de la universidad, ¿no? Es decir, si alguien nos creó concretamente la sociedad a través del Estado, es para cumplir una función en responsabilidad frente a esa sociedad, a ese Estado e incluso al gobierno, que es el que administra el Estado, ¿no? Pasemos a la próxima. Bien, entonces, cuando se crea una universidad pública, hay un mandato que emite el gobierno, que emite el Estado y que atañe a la sociedad, es decir, que tiene que ver con la sociedad. Esa responsabilidad que ese mandato crea es una responsabilidad que se le asigna a la universidad y es triple. Yo estoy convencido que son tres cuestiones en las que somos, ante lo que somos responsables. Nuestra primera responsabilidad, y me remito a lo que decía Immanuel Kant, la universidad tiene que regirse solamente por la ley de la razón, digamos, diríamos por la ley del conocimiento. ¿Por qué? Y porque nuestra obligación es perseguir la verdad, perseguir el conocimiento, cuestionar para encontrar mejores niveles de conocimiento. Por lo tanto, nuestra primera responsabilidad en el ejercicio de la autonomía es ante el conocimiento. Si nos dieran la responsabilidad de manejar y crear el conocimiento y distribuir el conocimiento y no lo hiciéramos seriamente, no lo hiciéramos científicamente, estaríamos faltando a nuestra responsabilidad. Entonces, esa es la primera. Y es una en la que los autores, Kant, von Humboldt, Fichte, por decir los antiguos, pero vamos a los actuales, Pedro Croce, etcétera, nos dicen, esa es inclaudicable. Esa autonomía y esa responsabilidad es lo que le da sentido a la universidad en cuanto a su carácter como institución. La segunda es, y ahí me remito a que ha trabajado mucho esto a partir de los años 2007-2008 en que se estableció, se declaró, digamos, esta idea de que hay un derecho a la universidad, es Eduardo Rinesi que plantea, bueno, ese derecho tiene dos vertientes, tiene dos aspectos. Un derecho es de las personas a estudiar en la universidad, a formarse en la universidad, digamos, a tener, ampliar sus conocimientos en la universidad. Y el otro es un derecho de toda la sociedad respecto de los beneficios del conocimiento, es decir, respecto de los beneficios de lo que la universidad hace para que cumplamos esa responsabilidad ante la sociedad, tenemos que darle oportunidades a las personas para que estudien, para que se formen, para que se reciban. Y también tenemos que darle a las sociedades en las que estamos insertos oportunidades para mejorar, para beneficiarse con lo que la universidad sabe hacer y tiene para dar. Y hay otra responsabilidad, la tercera, que es que el Estado crea la universidad para que la universidad garantice, en nombre del Estado, ese derecho a la universidad. Entonces ahí tenemos la responsabilidad de hacer bien nuestra tarea, de cumplir bien esa función, para que el Estado, que nos creó como un instrumento para cumplir, para garantizar el derecho a la universidad, el derecho al conocimiento, el derecho a la formación, el derecho a la mejora de la calidad de vida de las personas a través de lo que la universidad inventa, desarrolla, conoce, investiga, es ante el Estado también. La próxima. Y ahí tenemos entonces la paradoja de la autonomía de la universidad estatal. Está dada por esta responsabilidad, por el hecho de que tenemos esta responsabilidad triádica, digamos, discúlpese esa palabra, pero me viene de la semiótica, digamos, de Peirce, pero bueno, es tres patas tiene esta responsabilidad, según como yo la estoy viendo. La universidad entonces requiere del Estado para realizarse. Y como están ustedes ya dándose cuenta,
estoy yendo justamente a la paradoja extremada en este momento actual, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos el Estado, porque necesitamos el financiamiento que el Estado tiene que asegurarnos, eh, porque tiene que dejarnos hacer, porque tiene que promover una coordinación, porque tiene que evaluar, porque tiene que promover prioridades para con financiamiento dirigido para que podamos hacer otras cosas que son necesarias y que son prioridades que el Estado, en función de el beneficio de toda la sociedad, es capaz de idear a través de sus políticas públicas. Sé que estoy hablando de otro Estado, no, no del Estado en las manos del Estado actualmente, pero esto es en general, ¿no? Ampliando el sistema, creando nuevas instituciones, ayudándonos a crear nuevas carreras, nuevas propuestas, nuevos proyectos de investigación, nuevos proyectos de vinculación, nuevos modos de relacionarnos con la sociedad, mejorando el financiamiento, acordando políticas sobre calidad, créditos, educación virtual, etcétera, etcétera. Necesitamos al Estado haciendo todas esas cosas con nosotros, si no, no podemos realizar realmente nuestra misión, nuestra función. Pasamos a lo que sigue. En ese marco, digamos, tuvimos la última tanda, digamos, o batería de políticas públicas que tuvimos, así de una manera más o menos sistemática y con consenso. Las últimas que tuvimos con consenso seguro fueron las que estaban contenidas en aquel eh, documento que se llamó La Universidad Argentina entre el Desarrollo Económico y el Progreso Social, que después también terminó siendo llamado el documento de los 7 puntos, para abreviar, que fue un acuerdo entre el SIN y la SPU y el Ministerio de Educación, que se firmó en diciembre de 2021. Esos 7 puntos eran estos que puse ahí: hacia la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje, las titulaciones intermedias, certificaciones, reconocimiento y competencias, las titulaciones intermedias. No lo voy a leer, ¿por qué? Porque voy a trabajar uno por uno, por lo menos lo que más importa de acá, porque son políticas que de alguna manera están vigentes a pesar de los cambios que ha habido y con todos los problemas que significan para la continuidad de estas políticas los cambios que hubieron desde la asunción de Milei como presidente en diciembre de 2023, es decir, justamente 2 años después de la firma de este acuerdo. Estos puntos, estos lineamientos, estas prioridades de política fueron, acuérdense, 2021 estábamos saliendo de la pandemia y entonces asumía un nuevo ministro, que era Jaime Persich, que venía de ser rector de la Universidad de Urlingan, la que ahora está otra vez, y estaba el secretario de Políticas, había asumido recién, reemplazando a Persich, Oscar Alpa. Hicieron una consulta a especialistas y a gestores, rectores, rectoras, etcétera, y terminaron, de todas esas propuestas que recibieron, decantando estos 7 puntos como prioridades para llevar adelante. Durante 2 años se discutió, yo creo que se enunció mucho cada uno de estos puntos en muchas reuniones y se tardó mucho en empezar a trabajar en cómo materializar estas cuestiones en resoluciones, en propuestas concretas, pero finalmente se hizo. La curricularización de extensión no necesitaba ninguna normativa específica y se fue manejando el punto 7, ¿no? Se fue manejando, digamos, a través de las universidades con el apoyo de una de las subsecretarías de la Secretaría de Políticas Universitarias, hoy desaparecida, que justamente venía trabajando los temas de becas, los temas estudiantiles, los temas ¿cómo se llama? Bienestar estudiantil, etcétera, etcétera, y también las cuestiones de extensión universitaria. Se financiaron propuestas de curricularización, se generaron discusiones, etcétera, acerca de qué significaba esto. Yo creo que en algún punto, cuando se pensaban estas políticas, no se tuvo muy en cuenta que estábamos teniendo una preocupación por, la duración de las carreras en otro de los puntos, en el punto 2 y en el punto 3, y que
curricularizar también significaba meter más cosas dentro de las carreras y eso iba un poco en contra de ese otro objetivo que estaba en otro de los puntos. Pero bueno, esto se fue manejando de forma paralela y sin necesidad de una normativa específica. Después tuvimos el otro punto que rápidamente, bueno, no tan rápidamente, pero a principios de marzo de 2023 se logró concretar en una resolución que era imprescindible para poder empezar a ponerlo en marcha, fue el punto 6, la conformación de una carrera para investigadores universitarios. Ese punto 6 dio lugar al Prix Noir. El Prix Noir tenía, de alguna manera, es una segunda etapa o etapa superadora de lo que fue el sistema de incentivos a los docentes investigadores creado en el año 95 por la Secretaría de Políticas Universitarias, cuando estaba Del Bello en esa secretaría. Ese programa tenía un objetivo principal que era que los investigadores, tanto del CONICET como los profesores más calificados de las universidades, se interesaran por dar clase en el grado. Era un incentivo para que los investigadores den clase más que para que los docentes hagan investigación, aunque en la práctica se convirtió en un incentivo para que los docentes hicieran investigación y dio lugar, de hecho, a una carrera de investigador que no existía en las universidades, sí existía en el CONICET, Emoción, todo. tenía este peso en las universidades, pero no existía como tal para los investigadores universitarios que no estuvieran en el CONICET o en algún sistema provincial de investigación, ¿no? Una carrera de investigación como la que tiene Córdoba o Buenos Aires, etc. Entonces, esto era una continuidad, pero un paso más, porque ahora era directamente una carrera, ya se sacaba la cuestión del incentivo, que además había terminado de ser un monto casi insignificante, y lo que la gente valoraba del sistema era las categorías, y hacía rato que no se avanzaba con eso, lo que traía serios problemas porque habíamos incorporado en nuestras prácticas para investigación las categorías del sistema de incentivos y entonces nos faltaban docentes habilitados para ser evaluadores, para ser directores de proyectos de investigación y todo eso es un gran lío. La otra novedad del PRINOR es que incorpora a los docentes de las universidades privadas. Esto fue discutido, había personas que estaban en contra, personas que estaban a favor dentro del sistema público de las universidades nacionales, pero la verdad es que había una cuestión. Hasta ahora, ¿qué pasa con los docentes de universidades privadas? Tienen sus propios sistemas institucionales para categorizar a los investigadores, pero eso no tiene traducción como para ser leído desde el sistema nacional. Por lo tanto, un investigador senior, y bueno, ¿le creemos, no le creemos? ¿Qué significa investigador senior para esa universidad? Entonces, las mismas universidades privadas querían poder incorporarse a un sistema que les diera un reconocimiento, pero también una evaluación externa a sus investigadores. Más allá de que sabemos que en el sistema privado la investigación es muy, muy inferior a la que realizan las universidades nacionales. Es más, la mayor parte de las universidades privadas no tienen nada de investigación y eso es conocido, ¿no? No invierten en eso y bueno, no tienen investigadores. Bien, el PRINUAR se aprueba, se empieza a armar el sistema para poder hacer la tramitación informática de los, es decir, el software que se necesitaba para hacer todo el proceso de evaluación. Y vino el gobierno de Milei y en ese gobierno se paró todo esto. Hubo un pedido del SIN para que se continuara con el PRINUAR y lo que ayudó fundamentalmente fue que las universidades privadas insistieron en que esto se hiciera y entonces ahí se pudo, eh, no puedo contestar las preguntas cuando estoy hablando porque si no me voy a dispersar No, y no, ya no, tengo... vos continuá y nosotros las vamos agendando para después de la Ah, exposición. bueno, está bien. No, porque yo soy naturalmente disperso, imagínense si encima me distraen con preguntas, no, media hora no va a alcanzar para nada. No, bueno, entonces decía.
Fueron las privadas las que le pidieron a la Secretaría de Políticas Universitarias, que es sensible a lo que piden las privadas, no a lo que piden las universidades públicas, que el PRINUAR se pusiera, se continuara. Entonces, lo único que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias fue reponer el contrato que se había concluido de la persona responsable de este proceso y prácticamente el SIN se está haciendo cargo de esto. Lo que significa que lo está haciendo lentamente porque la capacidad operativa que tiene el SIN es muy baja porque depende de lo que puedan colaborar todas las universidades y no tenemos financiamiento para funcionar. Imagínense si vamos a tener financiamiento para hacer funcionar algunas cosas en el SIN. Por lo tanto, los que son secretarios de investigación o lo han sido saben que cada reunión de la comisión de investigación del SIN se hace un informe en el cual se expone se expone la situación del PRIMAR y lo que se ve, bueno, que el avance es muy lento. Tenemos 157.000 docentes para categorizar y eso es un montón de trabajo, ¿no? Un gran montón de trabajo. Bueno, seguimos entonces con los demás puntos. Estoy en una conferencia, por eso. Bueno, entonces, disculpen la interrupción, vuelvo a esto entonces. Eh, de los otros puntos tenemos, sí, ahí están metidos los créditos, aunque no aparecen en el punto, digamos, en el título del punto, sí están incluidos adentro, las titulaciones intermedias, las certificaciones, el reconocimiento de competencias, eso en realidad es parte de la cuestión y en el punto 2 puse dos veces, me parece lo mismo, me faltó justamente la cuestión de los créditos, que estaba puesto en el punto 4 pero también en la duración de las carreras, que es un punto que me olvidé poner, porque repetí el punto de las titulaciones intermedias. Pero bien, eso sí es la aprobación de una resolución ministerial que junta varias cosas que estaban en distintos puntos de estos 7 puntos. Es decir, por un lado, el sistema de créditos, que es algo que está pendiente hace muchísimo tiempo. Venimos desde que empezó, digamos, se retomó la democracia para acá, con varias experiencias para tratar de resolver el tema de las equivalencias, que son un trámite infernal y que no suele colaborar con los estudiantes, que tienen que moverse de una universidad a otra por alguna razón. Yo siempre insisto en algo que es importante. En Argentina no hay una movilidad importante de estudiantes de una universidad a otra universidad. Eso es residual, el porcentaje de estudiantes que cambian de universidad. Les diría, la migración de una universidad, de una institución de educación superior a otra más importante que existe en Argentina es el paso de estudiantes, perdón, de graduados no sería el caso, sino de egresados de institutos de educación superior, tanto técnicos como de formación docente, a ciclos de complementación curricular en universidades, tanto nacionales como privadas, especialmente nacionales. Hay unos 700 y tantos ciclos de complementación curricular si uno mira en la base de títulos del Ministerio de Educación, o bueno, del Ministerio de Capital Humano actualmente. Es decir, ahí hay una gran movilidad. Bien, pero esa gran movilidad es una movilidad, como dije recién, de institutos a ciclo de complementación curricular de universidades. Bien, no es como la movilidad europea entre universidades, que es más común. En países que tienen, primero, distancias más cortas, segundo, situaciones económicas mejores, y por otro lado, mucha equivalencia entre la dimensión de las ciudades y la dimensión de las universidades. Entre nosotros eso es poco común. Bueno, cuando se hicieron los RTF, que llevaron un montón de inversión para reunir a la gente, armar los convenios, etcétera, etcétera,
el ministerio de esa época, de la época del gobierno de Macri, asignó 200 becas para movilidad. 200 becas cuando había 2 millones de alumnos. Y de esas 200 becas, 4 años después, solo se habían rendido 82. Es decir, no hay una necesidad de movilidad típica. La segunda movilidad es de egresados de institutos o graduados de universidad que van a hacer un posgrado en otra universidad. Muchos hacen el posgrado en su universidad, pero sí hay movilidad para hacer posgrado en otra universidad. Esta es la segunda movilidad. No tiene mucho que ver con esta movilidad en el grado de la que los créditos suelen hablar en otros países. La tercera movilidad es dentro de la universidad, entre carreras. Eso lo descubrimos a partir de hace unos 10 años, un poco más, que empezamos a tener estadísticas nominales. Las estadísticas nominales nos permiten saber que si alguien dejó la carrera X y pasó a la carrera Y, es la misma persona. Y no es uno que desertó en una carrera y uno que se inscribió en otra carrera, como antes pasaba. Porque antes eran números, no personas. Ahora es una persona. Sabemos que hasta casi un cuarto de nuestros estudiantes cambian de carrera entre el primero y el segundo año. Eso es muy importante porque a esos estudiantes antes los teníamos como desertores y nuevos alumnos, es decir, los contábamos 2 veces. Y una de las 2 veces los contábamos para mal. Quiero decir, para preocuparnos por algo que no debería preocuparnos, porque si alguien cambia de carrera, no está dejando de estudiar. Bien, eso lo sabemos todos. Entonces, esa es la tercera movilidad, pero es dentro de la misma institución. Digamos, no es común. ¿Quién se cambia de universidad? El que se tuvo que mudar por alguna razón, pero no por la universidad en sí, ni por la carrera en sí. Bien, eso es muy raro. Diría que me pueden desmentir los del Balseiro, porque pueden decir todos nuestros alumnos se mudaron de universidad. Sí, es cierto, pero porque ellos lo ponen en su reglamento y te aceptan después de haber hecho matemáticas o física en otra universidad, los primeros años de un profesorado de matemáticas o en física o en ingeniería, etcétera. Pero es un caso particular, ¿bien? Pero digo, por si alguien me quiere desmentir, aclaro que ese es un caso aparte. ¿Mm? Hay un caso parecido, creo, en la ingeniería en materiales de la Universidad de San Martín, según creo. No sé si sigue siendo así, pero era así hace un tiempo. Bueno, entonces, ahí tenemos Sacau. Sacau que juntó, o uno podría decir mezcló, puso un acortamiento del tiempo de mínimo, digamos, de la carga horaria mínima de las carreras con el criterio anterior, sin, digamos, que le agregan los créditos, pero el criterio básico es horas de interacción pedagógica, es decir, horas de clase, como estábamos usando antes, pasamos de 2.600 el mínimo a 1.100 el mínimo. Perdón, 2.100 el mínimo de una carrera de grado. Esa reducción, ¿qué objetivo tiene? El objetivo es dar una señal al sistema de muchachos y chicas, profes, gestores. Acortar carreras no es pecado, acortar carreras no es delito, acortar carreras no significa que baje la calidad. Porque tenemos un diagnóstico que nos dice que tenemos carreras demasiado largas. ¿De dónde surge que tenemos carreras demasiado largas? Bueno, del comparado internacional. Si comparamos carreras nuestras con otros países, y no estoy hablando del comparado internacional con el sistema anglosajón que mide las cosas distintas y tiene una estructura curricular diferente. Estoy hablando de países comparables con el nuestro. Por ejemplo, Europa, es decir, Europa continental, que tiene un sistema que es parecido al nuestro, como que nosotros lo copiamos de ahí a nuestra manera, pero lo copiamos de ahí. Entonces, ahí es donde se ve en carreras como ingeniería, que solía tener 6 años, y de golpe decidimos tratar de acomodarnos al mundo, la bajamos a 5, pero en realidad compactamos. Y nos quedamos con la misma cantidad de materias y de horas, y bueno, eso se nota. El problema es que como acá estaba planteado en este documento,
yo creo que erróneamente, que teníamos un problema entre la duración teórica de las carreras y la duración real, es decir, la mayoría de nuestros alumnos tardan más tiempo del que el plan de estudios prevé para recibirse. Entonces quedaron argumentos en esa resolución que parecieran indicar que estamos tratando de resolver ese problema con los créditos y con el acortamiento de la carga horaria mínima de las carreras. Y la verdad es que eso puede contribuir de algún modo, pero no resuelve el problema. Todos sabemos que una parte importante del tema de por qué los estudiantes tardan más en recibirse es porque trabajan o porque trabajan y tienen responsabilidades de cuidado o porque tienen responsabilidades de cuidado, es decir, porque no son alumnos tiempo completo. Yo insisto en algo, nosotros debemos asumir qué tipo de universidad tenemos. Hay 4 o 5 universidades argentinas que tienen estudiantes que trabajan o tienen responsabilidad de cuidado en un nivel del 40% o debajo del 50%. Córdoba, Buenos Aires, La Plata. De ahí para abajo, la mayor parte tienen a todos los estudiantes, 70, etcétera, que trabajan, que tienen responsabilidades, etcétera. Hoy que tenemos tantas dificultades laborales, me están diciendo algunas universidades que preguntan y tienen un 30% de estudiantes que en realidad no trabajan porque no pueden, porque no consiguen trabajo, pero que trabajarían si pudieran. Y hay solo un 30, 25, 35, según la universidad, que no trabajan porque quieren dedicarse a estudiar y pueden no trabajar, ¿no? Es decir, y después los demás trabajan. Entonces, en ese esquema, que alguien tarde más en recibirse de lo que está previsto en el plan, no es un problema. Es simplemente la consecuencia de las condiciones de los estudiantes, del perfil de los estudiantes. Y la verdad es que todos deberíamos estar muy contentos si nuestros estudiantes se reciben habiendo trabajado, cuidado familia, etcétera, en 8, 7, 9 años. Bárbaro. Estamos logrando algo, un gran esfuerzo de parte de los estudiantes y un buen trabajo de parte de la universidad también. Deberíamos tener más información acerca del perfil de nuestros estudiantes respecto de la dedicación al estudio. Bueno, el tema créditos sí puede contribuir a eso, porque sistema de créditos, una cosa que para mí es lo más importante, es que nos permite dimensionar el tiempo que le va a llevar al estudiante, aunque sea una hipótesis, el tiempo de trabajo autónomo, es una manera de tener en cuenta cuánto le va a llevar a estudiar su materia al estudiante. Y si al estudiante le decimos cuánto le va a llevar estudiar la materia, va a poder planificar mejor sus tiempos, especialmente si no tiene tanto tiempo, si está con trabajo, si está con cuidado de los chicos, familia, lo que fuere. Entonces, ahí me parece que está el primer objetivo de los créditos. Los créditos van a servir para la movilidad, sí, van a servir, pero aceptando que la movilidad es baja y no es esperable que en este contexto haya financiamiento para incentivar la movilidad, ¿no? Es decir, eso parece bastante evidente. La movilidad que digo yo es valiosa, es decir, todos pensamos que si alguien pasa un cuatrimestre en otra universidad, tiene otras experiencias, eso lo enriquece. Pero necesitamos financiamiento para eso y no lo hay. En la Unión Europea eso se hizo con mucha potencia, se sigue haciendo porque hay un interés en que los estudiantes que hablan idiomas distintos, etcétera, circulen, se conozcan porque están tratando de construir una unidad cultural que es Europa, digamos. Pero nosotros no estamos poniendo plata a eso y como dije, cuando se puso algo de plata se puso muy poca, que fueron aquellas 200 becas, y ahora no se pone plata en lo que hay que poner imprescindiblemente, menos en algo así. Sí, no es esperable. Lo aprovecharán o no algunas privadas que tienen financiamiento o que esperan que el financiamiento lo pongan los estudiantes. ¿Bien? ¿Qué pasa con esa política de créditos actualmente? Bueno, primero el gobierno quiso anularla porque dijo esto lo aprobó el gobierno anterior, a última hora, qué sé yo, en noviembre del 2023 era medio última hora, pero se venía discutiendo 2 años antes. Pero también acá estaban los privados que dijeron, no, para que nos interesa a nosotros también, y esto estuvimos de acuerdo todos, y entonces el gobierno lo aprobó
Y cuando lo aprobó, quiso modificar algunas cosas, dijo si querían modificar alguna cosa, los que querían eran los privados, se modificó unas pavadas. Es decir, que los créditos en vez de valer, es decir, que un CRE en vez de valer 24 horas, pudiera valer, pero 25 horas pudiera valer entre 25 y 30, que es copiar a los europeos, sin necesidad, porque ellos tenían que juntar muchos sistemas de crédito distintos y por eso dieron una amplitud, pero bueno, nosotros ahora tenemos amplitud. El cine está recomendando a las universidades, che, clávense en 25 porque si no es un desorden que no se justifica y la mayor parte de las universidades, por lo menos por lo que sé, están eligiendo lo de los 25 horas para cada CRE, es decir, cada crédito. El gobierno se llama al Consejo de Universidades, la última vez que lo llamó, eso fue el 2024, para que se discuta esto, se discutió, se aprobó, el gobierno saca la resolución y y lo anuncia. Y eso fue como el abrazo del oso, se asustó todo el mundo. Si el gobierno le parece bien, debe estar mal, porque ya venía un año haciendo daño, así que con las políticas públicas. Pero bueno, no es así. Hay discusiones acerca de varias cuestiones relativas a los créditos, no lo vamos a charlar ahora porque no tenemos tiempo. Eh, yo creo que algunas son infundadas, otras son proyecciones de objetivos de otros países para los créditos que no están en nuestro esquema, que no están en nuestro modelo y que además dependerá en todo caso de que, cómo lo usemos nosotros. Decir que los créditos van a privatizar la educación universitaria argentina estatal me parece una barbaridad. Los riesgos van por otro lado y asumamos que algunas privatizaciones las hicimos nosotros. Por ejemplo, lo de posgrado, por ejemplo, lo de los ciclos de complementación que se cobran, algunas universidades que te cobran las tecnicaturas, no tengo muy claro por qué, supongo que porque como no son de grado no está prohibido cobrarlas, pero en fin, digamos. Más que asustarnos de los créditos, asustémonos de algunos de nosotros que han hecho estas cosillas. Pero bueno, lo terminamos ahí. Esa es una política que, claro, las universidades están desarrollando solas. Hubo un financiamiento que estableció el gobierno anterior, que este gobierno, cuando se aprobaron y sacado de nuevo con modificaciones, como estaba asignado, lo distribuyó muy desvalorizado y que todo el mundo ejecutó, porque obviamente tenés unos mangos cuando no hay plata, lo que haces es aprovecharlo, ¿no? Así que Sacao avanza y ahora, bueno, con lineamientos que el SIN hizo, charlas que el SIN colaboró, etcétera, y el esfuerzo de las universidades con lo que pueden ponerle a esta tarea. Lo mismo pasa con el SIAC, que es otro de los puntos que surge del punto 5, reconocimiento de la calidad de las carreras del artículo 42. Esto es algo que viene, ¿no? Paradójicamente, cuando aparece la evaluación en los años 90, estuvo un debate muy fuerte acerca de si eso afecta a la autonomía o no, quién nos va a evaluar, con qué criterios nos van a evaluar, tanto las instituciones como las carreras. Se, el gobierno de esa época, para poder justificar y de alguna manera impulsar la evaluación de las carreras, se agarra de un debate que había en ese momento muy fuerte en la sociedad, en los diarios, etcétera, instalado acerca de la calidad de las carreras de medicina, especialmente porque era muy público que Medicina de Buenos Aires tenía muchísimos alumnos y obviamente esos alumnos ni siquiera entraban físicamente en la facultad y entonces se hablaba del deterioro de la calidad y había mucha preocupación y escándalo respecto de eso. Entonces, lo que hace, si ustedes se fijan en la acreditación y leen el artículo 43, está diciendo acreditemos medicina, abogacía, ingeniería civil, punto. Contador público, como mucho. Carrera de interés público y profesiones reguladas por el Estado. Bueno, todo el mundo se opone, muchos se oponían a eso, un gran debate, qué sé yo, se aprueba y empezamos a meter todas las carreras adentro, porque nadie quería quedarse afuera de la acreditación. Es decir, había una relación de amor-odio con la acreditación tremenda, ¿no? Es decir, por un lado se puteaba porque bueno, la coñamos, qué sé yo, y por otro lado, aprobábamos estándares en el Consejo de Universidades que estaban por encima
del nivel de las carreras, lo cual estaba bueno porque ayudaba a mejorar, pero también es cierto que después era difícil acreditar, ¿no? Bueno, ese proceso logró consensos, al punto que, bueno, después cambió de sentido toda la acreditación cuando el gobierno de Néstor Kirchner crea el programa de calidad y empieza a financiar las mejoras, y en ese financiamiento de las mejoras, bien, se empieza a haber más motivaciones. Y ahí empieza a haber interés de todas las carreras de estar adentro del 43 o de estar dentro de la acreditación, y por eso aparece este interés en que se evalúen las carreras que no están en el 42, es decir, que no están en el 43. Está mal dicho esto de las carreras del artículo 42, porque en realidad del 42 son todas. Si se fijan, lo que dice el artículo 42 es que son las universidades las que crean las carreras, las que asignan sus alcances, etc. ¿Y qué significa eso? Así que bueno, pero digamos, las que no están incluidas en el 43, vamos a evaluarlas. Se hizo una propuesta para que eso lo hiciera la CONIAU. En el CIN eso no tuvo consenso. Finalmente se buscó algo que ya estuviera en la ley de educación superior. Lo que estaba en la ley de educación superior era este tema ese tema del, ¿cómo se llama? Del artículo 44, que decía que las universidades tenían que tener dispositivos de evaluación permanente y que cada 6 años tenían que hacer una evaluación, una autoevaluación, y después se completa con una evaluación de la Corea. Pero esa primera parte nunca se había reglamentado y dice deben tener. Entonces se dijo, bueno, vamos a llamarle a esos procedimientos, a esos dispositivos, sistema institucional de aseguramiento de la calidad. Y con un criterio que ya se había establecido cuando se aprobó la resolución 2641 del año 17, que le dio a la CONEAU la validación de los CIED, los sistemas institucionales de educación a distancia, se dijo, el ministerio no tiene facultades para evaluar, que tiene, el único organismo que tiene facultades para evaluar, y la institucional es una evaluación que está prevista ahí en la ley, en el artículo 44, es la CONEAU. Entonces, pongamos a la CONEAU a evaluar estos sistemas institucionales de aseguramiento de la calidad. Validación, el mismo nombre que se usó para los CIED, como diciendo, bueno, es más soft decir validación que decir evaluar o acreditar, qué sé yo, es lo mismo. Pero bueno, y eso que soy de letras, digo que me parece que las palabras no dicen lo mismo, pero bueno, no, no es tan diferente una cosa que la otra, ¿no? Eh, Bien, total que adentro de ese esquema se mete entonces esta certificación de calidad de las carreras que no están incluidas en el artículo 43, y se encarga a las propias instituciones de hacer eso, pero con la obligación de convocar pares externos. Bien, eso también el ministerio no quería saber nada porque lo había aprobado el gobierno anterior. Los privados piden eso. Hay una disputa entre los privados, hay un sector que es el que es mayoritario en la interna del club, son los que quieren ese sistema porque necesitan certificaciones, necesitan chapas que digan que están acreditados o certificados, etcétera. Y hay otras universidades que no quieren que nos molesten con nada, entre las cuales está la Católica de Buenos Aires, a la que pertenece Torrendel, ¿no? Pero bueno, la primera vez aceptaron discutir esto en el Consejo de Universidades, se aprobó unas modificaciones mínimas, menos todavía que las de Sacao, y Torrendel firmó el acuerdo plenario del CIN, del Consejo de Universidades. Eso fue en el 2024, pero nunca avanzó con la resolución que, digamos, de alguna manera cierra el proceso de las decisiones del Consejo de Universidades, que en realidad siempre son en conjunción con el Ministerio, por lo tanto salen por resolución. Así que eso está en una especie de limbo, salvo por el hecho de que está vigente la resolución de 2023. Por el hecho de que además este gobierno, porque ya estaba asignada la plata y para repartir algo que era poco, muy poco, había puesto 10 millones de pesos, había entregado esos 10 millones de pesos que se asignaron en el 2023 en diciembre a las universidades, y las universidades los ejecutamos empezando a desarrollar nuestros SIAC. Bueno, ustedes mismos tienen un SIAC, una reglamentación, una ordenanza que está a consideración del Consejo Superior, pero ya está, digamos, desarrollada, etcétera. Hicieron
discusiones, un montón de espacios de debate, etcétera, para llegar a eso. El CIN también hizo a través de la Comisión de Asuntos Académicos, directivas, reuniones, etcétera, para acompañar a las universidades en este punto. Bueno, hasta acá, ¿qué pasó después? Pasemos a la que sigue, porque digo, me interesa ir a cómo está esto ahora, ¿no? Entonces, el problema es que la política universitaria de este gobierno no solo, digamos, ataca a la universidad porque la desfinancia, y qué sé yo, sino que niega a la universidad pública. Impugna la razón de ser de la universidad pública. Es decir, no estamos en la época de Menem cuando nos achicaban el presupuesto con la ley que mandaban al Congreso, después el Congreso, por la protesta de todas las universidades, las movilizaciones, dejaba el presupuesto como tenía que ser, no lo aumentaba, pero por lo menos no lo bajaba, estábamos en el 1 a 1, pero después no te entregaban la plata y te ajustaban con la ejecución. Pero salvo Cavallo cuando mandó a una investigadora a lavar los platos, no había un ataque al rol de la universidad, no había una impugnación a la función de la universidad, no se negaba a la universidad como entidad valiosa de la sociedad y del Estado. Ahora sí, ahora se desconoce y se descalifica los mismos motivos por los que el propio Estado originó las universidades. Si yo estoy diciendo que la universidad no hace lo que debe, que no sirve para hacer lo que debe, que la universidad no forma, sino que adoctrina, que la universidad gasta mal, que la universidad, todo eso que dicen, lo que está diciendo es, este Estado no debió haber creado esa universidad, no deberían existir. Y desde el punto de vista del financiamiento han hecho todo lo posible para contribuir a que dejemos de existir. Denuncian que no nos dejamos auditar, pero no para auditarlas, sino para descalificar la autarquía que tienen las universidades para sostener la autonomía. Porque crear conocimiento, si nosotros no podemos financiar este proyecto de investigación, financiar esta carrera, financiar un programa de vinculación o de extensión, no tiene sentido. Las universidades deben poder incluso gastar mal. Porque si yo no puedo equivocarme al gastar, no puedo decidir cómo gastar. Y si no puedo decidir cómo gastar, no puedo decidir cómo hacer cosas, cómo investigar, para qué investigar, etcétera. El Estado, la universidad tiene la obligación de rendir cuentas de lo que gasta en cuanto al procedimiento. ¿Cómo gastás? Gastar legalmente, en forma transparente, etcétera, es una obligación de las universidades que las universidades cumplen totalmente. Quiero decir, que cumplen y dan fe de eso y transparencia. No digo que alguna vez no haya habido algún corrupto, por supuesto que lo ha habido y algunos han sido pescados y otros no. Pero las universidades todo el tiempo están informando de manera transparente cómo ejecutan el gasto. Que después de todo es poco, porque la mayor parte son salarios y los salarios están transparentados totalmente en el ministerio, digamos, con el RAC de cada mes, etcétera, etcétera. Bueno, saben los que están en el personal y en esos temas. Em, pero de golpe lo que está diciendo el galleguito Álvarez, ese inverosímil personaje, es ¿por qué financia esta investigación sobre Batman o sobre qué? O sobre... No, no, eso no lo podés opinar. ¿O quién sos para opinar sobre aquello que había dicho Kant? Solo los sabios pueden opinar acerca de juzgar, digamos, a los sabios en cuanto tales. Tenemos juicio de pares para decidir si un proyecto de investigación es válido o no, si un texto está publicable o no, si un resultado de investigación se sostiene o no se sostiene. Bien, y eso es autonomía. Y esa es la autonomía imprescindible de la universidad. Todas las otras pueden no estar. Hay universidades que no tienen independencia en cuanto a su gestión, en cuanto a sus autoridades, etcétera, etcétera. Pero tienen autonomía académica, si no, no son universidades. Y el Estado las de financia, y además de financia el sistema científico, que está articuladísimo con el sistema universitario en Argentina, ¿no? El 80% de la ciencia argentina, 70 y pico, se hace en las universidades, con el CONICET o sin el CONICET, pero se hace en las universidades. La próxima.
Y cuando el Estado se hace presente, voy a poner las únicas dos políticas que están dando vueltas por ahí, pero ni siquiera son oficiales, lo hace para facilitar las cosas al sector privado. Hay un documento que quizás ustedes seguramente lo conocen, que repartió a las universidades y el Consejo, el SIM, en la Comisión de Asuntos Académicos, está justamente en este momento recibiendo opiniones de las universidades para discutirlo, que se llama Reflexiones para promover la mejora normativa para las necesidades actuales del sistema universitario argentino, que en realidad es un documento que tiene dos cosas que son bien distintas. Una, planteos acerca de las modalidades, a distancia y presencial, y bueno, híbrido, y ninguna, porque esto es una cosa un poco confusa. Y otro tema que es el de sedes y subsedes, que es más concreto y se refiere a qué hacemos con el decreto 1047 del año 99, que estableció como una jurisdicción geográfica a las universidades y dijo, bueno, dentro del CEPRES podés crear cualquier sede, fuera de tu CEPRES, el Consejo de Universidades te tiene que dar permiso para crear algo que sea una carrera presencial de grado. Es decir, dejó fuera las carreras a distancia. El documento dice, dejó fuera la carrera de distancia porque en esa época había poca carrera de distancia. No, dejó fuera la carrera de distancia porque lo que hizo ese decreto fue establecer una jurisdicción geográfica para las universidades. Dijo, claramente las universidades pueden crear sedes dentro de su CEPRES y no fuera de su CEPRES. Fuera de CEPRES necesitan un permiso especial. ¿Quién se lo va a dar? El Consejo de Universidades. Bien. Eh, lo que está planteando ese documento es que eso lo haga esa autorización, y se tarda muchísimo el Consejo de Universidades. Hay quienes, los juristas dicen que nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Es decir, a ver, vos no podés decir que el Consejo de Universidades tarda mucho en hacer algo si no lo convocaste nunca. Si la última vez que se convocó el Consejo de Universidades, siendo que tiene varios temas para tratar, fue en 2024, en agosto de 2024, bueno, a ver, el problema sos vos, no el Consejo de Universidades, más allá de que tiene sus tiempos. Pero cuando se movía ágilmente, estas cosas se resolvían bien, sin problema. Y hubo un tiempo en que evaluábamos en el CEPRES, en cada CEPRES, las propuestas de nuevas sedes con guías de calidad y pares evaluadores. Es decir, se puede hacer bien esto. Lo que plantean es que esa sea una facultad de la Dirección Nacional de Gestión, la de aprobar nuevas sedes, y que para que alguien proponga una nueva sede tenga que tener ciertas condiciones institucionales en la universidad, evaluaciones externas y además condiciones en la sede. Yo lo que pienso, mi universidad lo ha planteado en estos informes que están pidiendo, es que esto hay que evaluarlo, no puede ser el desorden que hay actualmente, que cualquiera hace cualquiera, que nadie controla nada, pero que no es el ministerio el que tiene facultades para evaluar. Si vamos a evaluar nuevos proyectos de sede, que los evalúe la CONIO. Y que esas evaluaciones se hagan como cuando uno va a presentar una carrera nueva o como cuando va a presentar una universidad nueva, una universidad privada. Bien, las condiciones institucionales tienen que estar en unos estándares que tiene que aprobar, digo, de las sedes y subsedes, estándares que tiene que aprobar el Consejo de Universidades, y después aplique la CONEO. Pero bueno, veremos qué pasa con eso. Pero como ven, es una política que es para facilitar las cosas a los privados, que son los que andan creando sedes en todos lados, es decir, en donde pueden. Bien, facilitar los tiempos y que las cosas salgan y además que no esté en la situación actual, que más allá de que a nadie le importe y que nadie lo esté controlando, es ilegal. Hay un decreto que dice no se puede y hay un montón de gente instalada en montones de lugares que están fuera de su CEPRES haciendo cualquiera. La próxima. Ya estamos terminando, ¿no? Después está la Ley de Libertad Educativa, que ni siquiera está presentada en el Congreso todavía, pero apareció una nueva versión ahora, que también hace desastres en la educación en general, ni que hablar, siempre a favor de los privados, es decir, está planteando que equiparando al privado con el Estado para el financiamiento y las prioridades de financiamiento, etcétera, completas, financiamiento completo de la educación, y para el tema universitario cambia la conformación de la CONIAO, la distribución de los recursos entre las universidades, la definición centralizada de lo que es un alumno regular, el rol de la SIGEN, que la vuelve a meter en las universidades, bueno,
cantidad de cosas que no es el momento. Yo estoy todavía leyéndola a fondo, no tengo una opinión formada de todo, pero sí, visto que estas son algunas de las cuestiones, eso da para tener un taller y discutirlo entre todos en otro momento. Pasemos a lo que sigue y ya cerramos. Entonces, lo que pasa acá es que cuando el Estado se retira, impugna a la universidad, como está pasando ahora, y la intenta destruir desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista pragmático con el desfinanciamiento, porque esto no es un ajuste, esto es un desfinanciamiento deliberado y masivo, las políticas públicas quedan huérfanas. La política universitaria deja huérfanas a las políticas públicas que crearon el Estado y el sistema universitario en el 2021, pero cualquier otra. Es decir, nos quedamos con esas políticas colgadas del pincel, de alguna manera, sin un Estado que las respalde políticamente, que las respalde simbólicamente, que las respalde económicamente. Es decir, este es el punto. Sacao, SIAC, Prinoir, están curricularización de la extensión, etcétera, son cosas que están quedando ahí toda la revisión, digamos, de las certificaciones, cada uno hace lo que puede. Y el SIN ha empezado a tomar un desafío de ponerse en ese lugar del Estado. No es naturalmente su lugar, no va a poder resolver lo que un Estado puede resolver, pero de alguna manera, pasemos a la que sigue, eh, en esta paradoja, digamos, de la responsabilidad frente a un Estado, es decir, cómo ejercemos nuestra responsabilidad frente a un Estado que no solo se va y nos ataca, sino que nos dice, ustedes no sirven para eso para lo que fueron creados, es imposible. Entonces ahí se nos empieza a cuestionar el propio sentido de la universidad, ¿no? Y como nunca pasó antes en democracia, este ataque pone a la universidad frente a un planteo profundo respecto de su existencia presente y futura, ¿no? Y yo pienso que frente a eso, la universidad se encuentra ante el desafío de asumir, desde su condición estatal, reafirmando su condición de instituciones estatales, el rol de Estado en las políticas universitarias. Construir desde el sistema universitario nacional las políticas ante las cuales rendir nuestra responsabilidad. Es decir, que tengamos esa superestructura de políticas que en su momento avalábamos, consensuábamos y se instrumentaron desde el Estado y que hoy quedaron colgadas sin un Estado que las soporte. Bueno, tratar de llevarlas adelante con el apoyo del CIN. Estoy clarísimo de que no es el rol del CIN, estamos en un rol de emergencia. Yo creo que el CIN en este momento y el sistema universitario en este momento tiene tres responsabilidades. Una es la de resistir con ¿cómo se llama? Con la acción contra estas políticas más importante que se pueda. Yo creo que hay que ser efectivos en ese sentido. Las marchas son algo que a este gobierno le duele mucho, le hace daño, lo ataca y que nos genera consenso. Los paros son más complicados, nos traen problemas internos a nosotros y me parece que al gobierno no le importa nada, porque no le importa la universidad, si hay paro no les mueve nada. Pero bueno, esas son estrategias que los rectores, las rectoras, los consejos superiores, los sindicatos, los centros de estudiantes tienen que discutir y llevar adelante, no es mi rol. Yo en todo caso soy protagonista, me sumo, y soy observador y analizo, pero nada más que eso. Ay, no es poco, es un poco de todo, pero digo, no estoy en las decisiones, ¿no? Que hay que hacer. Em, la otra función es resistir desde el compromiso con nuestras funciones. Estamos haciendo SIAC para ser mejores, porque siempre sabemos que se puede ser mejor y siempre hemos trabajado para eso y ahora estamos sacando nuevos instrumentos para hacerlo. Tratamos de armar el sacado para poder darle a nuestros estudiantes una mejor idea de lo que les va a llevar de tiempo hacer una carrera, hacer una materia. Estamos desarrollando el PRINUAR para que podamos organizar la carrera de investigación dentro de la universidad, que es uno de los componentes fundamentales de la tarea universitaria, la creación de conocimiento con todas las dificultades que tienen, etcétera, etcétera. Y la otra sería esta última, que es, bueno, como sistema sostenemos estas políticas
haciendo que desde las comisiones del CIN se apoye el desarrollo que las instituciones van llevando adelante, se busque cooperación, se busque coordinación, etcétera. Bueno, me parece que capaz que me pasé de tiempo, ya estoy. Acá llegué. Bueno, sí, muchísimas gracias. Si quieren, acá tengo dos preguntas en el chat, pero si quieren, sí, nos vamos a tomar un tiempo por si quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano. Esperemos ver las manitos, porque tenemos 158 participantes. Había una primera pregunta, bueno, la de Mónica Palacio ya fue contestada. Después de Lorena, que pregunta cuál es el porcentaje de egresados a nivel nacional. Y Paula Liendo, que también hace otra pregunta vinculada a estadísticas, que dice, ¿a qué organismo o entidad le correspondería, si aún existe, recabar información y sistematizarla para definir perfiles de estudiantes, quienes trabajan o tienen tareas de cuidado, etcétera? A ver, una no la puedo contestar así de memoria, porque si algo no sé, son datos de memoria. Algunos aprendo para impresionar a mis oyentes a veces, pero nada más. Y suelo ponerlo Así que no sé el porcentaje de graduación. Supongo que estás hablando del porcentaje de estudiantes que se inscriben, que se gradúan. Bueno, eso se puede ver ahora, no lo sé exactamente, sé que es bajo comparado con otros países, no tan bajo como creemos, es decir, Alemania tiene deserción en primer año, quiero decir, puse Alemania porque siempre impresiona, porque son recontra eficientes, y no sé los datos de Suiza, que por ahí tienen fama de más eficientes todavía. Quiero decir que el tema del abandono en la universidad no es un problema argentino, aunque en Argentina tiene características particulares. También es cierto que nuestro sistema tiene también características particulares. Inscribirse en la universidad es gratis, no hay ninguna penalidad si vos te inscribís y después no vas nunca. No sé ustedes, yo he dado clase en primer año muchos años y siempre pasó que tengo la lista y hay un 15, 10, 20% que nunca aparecieron. Bueno, hay gente que se inscribió y después vio que en realidad no tenía interés o no podía o bueno, qué sé yo. Lo que fuere, y ese lo contamos como un desertor, pero no es alguien que dejó de estudiar, digamos, ¿no? Es alguien que no estaba del todo convencido de que tenía ganas de estudiar. Bueno. Antes también teníamos este otro problema que dije antes, ¿no? Es decir, alguien dejaba una carrera para anotarse en la carrera de al lado y resulta que aparecía dos veces, aparecía como un desertor y aparecía como un nuevo inscripto. Hoy, con datos nominales, es decir, que se hacen desde que se incorporan los datos con número de documento, sabemos cuándo alguien cambia de carrera. Algún día quizás logremos integrar nuestras estadísticas de educación superior no universitaria con las universitarias y vamos a saber también si se fueron a un instituto o si de un instituto vinieron a nosotros y tendremos mejor información. Pero lo que sí descubrimos es que nuestra deserción era menor de la que creíamos, ¿no? Y ese es un tema. Y también descubrimos, que no sé hasta dónde nos hicimos cargo de ese descubrimiento, de que tenemos muchos estudiantes que cambian de carrera. Y que entonces el hecho de que los primeros años sean tubos separados, aislados uno de otro, es un problema para esos estudiantes. Alguien cambia de carrera y es como si tirara a la basura todo lo que estudió, aprendió y aprobó, ¿no? Entonces eso es una cuestión que debe ser tenida en cuenta. Lo de los créditos puede ayudar mucho si logramos salir de la cosa esquemática esta de nuestra eh, carreras tuvo y de nuestra rigidez para pensar en qué formación es capitalizable en un plan de estudios o en el perfil de egreso de un plan o de otro, ¿no? Yo siempre digo que nosotros tenemos una paradoja, siempre paso hablando de paradojas, pero tenemos una fuerte, gran autonomía para definir cómo es una carrera, incluso tenemos carreras que tienen nombres distintos para la misma profesión, cosa que en otros países no existe, ¿no? Es decir, vayan a Europa y van a ver que ningún país tiene dos modos de designar la misma carrera, no, hay. Y es más, tienen 70, 60% de los planes de estudio que son obligatorios para todos. No sé si eso es mejor o peor, digo que es distinto. Y que nosotros, si
tenemos esa libertad, deberíamos aceptar lo que hace la universidad de al lado y no ponerle tanta traba al que viene con una materia. A ver, che, qué bibliografía estudiaste, qué, ¿me entendés? A ver, ¿estudió literatura argentina? Bueno, está bien, flaco. ¿Cuánto estudió de literatura argentina? Tantos créditos, venga para acá y vale. Si además yo, profe de literatura argentina, cambio el programa todos los años, digamos, es decir, digo, algunos lo hacen, otros no, pero es común que pase. Hablo de humanidades donde cambia más la cosa, es decir, por ahí en una ingeniería cambia menos, pero en esas ingenierías que cambia menos, tuvimos durante, hasta que empezó la acreditación de ingeniería, que dentro de la tecnológica, si vos hacías análisis matemático para la ingeniería civil, no te servía para ingeniería química que estaba al lado, en la misma facultad, digamos. Ridículo, pero bueno, era así. Ahora ya no es así, por suerte hace un tiempo. Así que bueno, eso por un lado. Lo otro que me decía es cómo se puede medir. El Arauca, Arauca, ¿no? El guaraní es un instrumento muy potente. Pero ¿qué pasa? Hay muchos datos que no se piden a nivel ministerio y sinceramente, el otro día hubo en este congreso un foro de estadísticas y había varias personas que se dedican que son responsables de las estadísticas de cada universidad y otros más que nos interesamos por el tema. Y todo el mundo dice, no pasa nada con el Departamento de Estadísticas Universitarias, eso es un desastre, está medio desmantelado, etcétera. Así que no podemos esperar que se amplíe los consensos respecto de qué información se va a pedir. Medio como que va a ser un tema nuestro, de cada universidad. Hay universidades que tienen más información que otras. También hay universidades que te van a decir, si yo quiero tener los perfiles de los estudiantes más enriquecidos, por ejemplo, saber si vienen de escuela pública o privada, saber si sus padres tienen tal nivel o cual nivel de educación, saber a qué quintil medianamente los puedo meter. El problema que tengo es que cuando pregunto eso, lo pregunto al principio, cuando se tiene que inscribir. Y si después lo quiero preguntar, lo tengo que preguntar cuando se inscribe en una materia. Pero el estudiante que se inscribe en la materia, se inscribe en la materia y no te llena las otras cosas. Entonces vos le decís, bueno, pero es obligatorio si no te podés inscribir en la materia, y entonces vienen los gritos. Es todo un tema. La gente dice, yo prefiero que se inscriban en la materia y no molestarlos con otra encuesta, con otra. Bueno, ahí hay que mirar, son decisiones políticas que hay que tomar, que tienen componentes técnicos, y que hay que definir prioridades. A ver, ¿qué me sirve más? Personalmente, ¿qué pienso? A mí me parece que si nosotros nos proponemos ser universidades inclusivas y ese es uno de sus objetivos, nos debería interesar qué pasa con los alumnos más vulnerables. Y para eso deberíamos saber cuáles son. Entonces deberíamos buscar cuáles son los indicadores, cuáles son los datos que más nos indican si alguien está más propenso a abandonar. De manera que podamos ir ahí a colaborar con ellos, a tutorías, con los mecanismos que conocemos, solo que si los tiramos así a todos, por ahí no tienen la eficacia, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Yo una cosa que sí pienso que se puede hacer automáticamente sin molestar a los estudiantes es la categorización según el grado de dedicación. Es decir, si nosotros le decimos al guaraní que todos los estudiantes que se anotan en la cantidad de materias que el plan de estudio prevé para el cuatrimestre, me los ponga como alumnos tiempo completo. Si le digo que al que se anota en menos de esa materia, pero en más de una, me lo ponga a tiempo parcial en ese cuatrimestre, ¿no? Y al que se anota en solo una como tiempo simple, y después pasa eso todos los cuatrimestres, voy a poder hacer un seguimiento que me va a decir qué tipo de alumno es ese. Y si sé que tengo un 80% de alumnos tiempo parcial, organizo las cosas de otro modo. Pero también leo la información de otro modo. El sentido que tiene el dato de la cantidad de tiempo que tardan los estudiantes para recibirse no es el mismo si son todos dedicación exclusiva, ¿no? Que estás en el Balseiro, son todos dedicación exclusiva que entraron con un examen y además de eso están becados. Y
vas a tener, viste, el 99% de retención, salvo que alguno se enferme y le pase algo, pero, ¿no? O de golpe le estalle su vocación y se vaya, no sé, en vez de estar en Bariloche, al Bolsón de hippie, o que ya no se use eso. Bueno, no sé si contesté la pregunta, pero más o menos es por ahí. Sí. Otra pregunta dice, cuando el Estado interviene es para favorecer al privado. ¿Te refieres a este periodo actual y no general, a la verdadera Sí, intervención que debía tener el Estado o que siempre tuvo el Estado, ¿verdad? no, no. A ver, creo que hubo épocas permisivas respecto de los privados que al mismo tiempo le pusieron controles, como por ejemplo durante los años del Bello en la Secretaría de Políticas, por ejemplo, ¿no? Es decir, por un lado, los habilitaron con la Ley de Educación Superior en el Consejo de Universidades con la misma proporción que los públicos, aunque por la representación del CEPRES se compensó eso y hoy 2/3 del Consejo de Universidades son las públicas y 1/3 las privadas, algo más parecido a la representación en el sistema. Se les dio autonomía universitaria a, qué sé yo, a mí me dicen que tiene autonomía una universidad corporativa, quiero decir comunitaria, corporativa, que yo como puede ser Harvard, y acá me cuesta encontrar un equivalente, y es una cosa, pero si tiene autonomía una universidad que tiene una familia dueña, y, viste, no hay una comunidad académica que sea la depositaria de la autonomía, sino un dueño o dos dueños, viste, eso como que, bueno, pero se hizo en su momento, tanto que cualquier rector de universidad o rectora de la universidad privada te va a decir que no esperan que haya una ley que les dé más autonomía todavía que la que le da la ley de educación superior. Eso fue a favor, pero los controlaron poniendo a la CONIAU evaluando los proyectos de nuevas instituciones. Eso hizo que Argentina no fuera ni Chile, ni Brasil, ni Colombia con el estallido, o Ecuador, por decir una grosería ya, con el estallido de la cantidad de instituciones privadas. Eso le puso mucho control, ¿no? La CONIAU durante los primeros 10 años evaluó 114, creo, está en un trabajo mío por ahí publicado, nunca me acuerdo bien los números, unos 114 proyectos de instituciones universitarias privadas nuevas y aprobó 10. Mientras que durante el año que fue del 89 al 93, que el Poder Ejecutivo autorizaba, se crearon como 30 universidades privadas. Y eso que todavía recién estaban avivándose que podían crearse, ¿no? Después empezaron ya a hacerlo más fuertemente. Entonces hubo una cosa de, sí, de autonomía yo, pero también control en los 90. Ahora lo que pasa es otra cosa, es decir, acá no les importa nada a las universidades públicas, pero no se quieren pelear con las privadas. Y entonces, si las privadas piden algo, en general le responden, ¿no? Hay cosas en las que las privadas no están todas de acuerdo. Como dije antes, hay por lo menos dos corrientes dentro de las privadas, yo creo que hay tres, pero hay dos que se juntan para elegir y los que son mayoría son las universidades por ahí más grandes, más masivas, menos prestigiosas también, qué sé yo, los que están en la conducción, ¿no? Es decir, la UAI, FASTA, siglo XXI, en fin. Tienen otros intereses que importan cosas que a otras universidades que tienen resuelto su tema de prestigio no les importan. La Católica es una, pero también Di San Andrés, que ni siquiera se interesan por lo que pasa en el club prácticamente, ¿no? O Palermo. Entonces ahí es donde, acuérdense que nuestro secretario de Educación, Torrendel, es de la comisión directiva de la UCA. Es decir, él es la UCA. Y otro de la comisión directiva es su asesor principal, que es Oebel, posiblemente o seguramente uno de los autores de la Ley de Libertad Educativa. El tipo que tiene un libro sobre la universidad, que es un libro interesante de leer, es un académico, digamos. Un libro conservador, un tipo conservador que tiene nostalgia por una universidad Humboldtiana privada, que nunca existió, digamos. Pero bueno, ese es su esquema. Y el libro está gratis en Teseo, así que se puede bajar de internet.
Bueno, nada, eso es lo que yo percibo, va, casi todo el mundo percibe. Además se nota porque los de las privadas del club graban, bueno, hacemos nosotros también en el CIN, graban las reuniones con las autoridades del Ministerio de Capital Humano y las ponen a disposición. Y uno puede escuchar las cosas que dicen estos tipos y los acuerdos que se ven, ¿no? Bueno, Pero eh, lo que hablan en público. muy bien, Carlos. Bueno, nosotros les íbamos a proponer, como tenemos, digamos, nos quedaba un bloque interno para allá y los dos encuentros que siguen son internos de la universidad y del funcionamiento de la universidad, así que el bloque del mapeo institucional que teníamos pensado para hoy lo vamos a pasar al próximo encuentro para, bueno, darle más lugar a la charla que nos ofreció Carlos, por si quieren hacer alguna pregunta más. Y bueno, el otro bloque lo pasamos para el próximo martes, que por ahí nos tomamos unos 15 minutos más y hacemos los tres bloques en el segundo encuentro. Así que si no hay más preguntas, lo despedimos. Si no, alguna pregunta más si quieren hacer. Romina también puso ahí un certificado, si necesitan un certificado de asistencia, pueden anotarse en un Google Form. Y si quieren hacer alguna pregunta, no sé si hay una manito de Carolina Merlí o es un aplauso, no lo veo bien. Perdón, era un aplauso, pero Ah, está bueno, bien. agradezco personalmente, entonces muy, muy interesante, muy enriquecedora la charla. Bueno. Bueno, me parece que me fui al corno, ¿no? Con los tiempos, porque acabo de ver el teléfono No acá. importa, te dejamos porque bueno, es justamente la apertura de estos tres encuentros, así que nosotros la partecita que quedaba del mapeo institucional la pasamos para el próximo martes. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, muchísimas gracias a Un todos y gustazo. todas. La verdad que se Gracias mantuvo. por la invitación y por dejarme participar con la comunidad académica y directiva de Comahue. Hace rato que no voy, ya iré de nuevo. La última vez que fui a una evaluación de becas del CIN, de becas estímulo, me acuerdo, pero hace un montón. Estaba Crisafulli de rector, hace muchos años. Bueno, que anden muy Bueno, bien, que les vaya te bárbaro con esta esperamos iniciativa tan y interesante. nos vemos en Bariloche. Nos vemos en Bariloche. Chau, chau, hasta luego. Chao. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes. Nos vemos. Adiós.